Entre los apuntes dejados por una joven llamada Clara, que murió en un cierto convento como religiosa, se encontró el siguiente testimonio. Tenía una amiga, trabajábamos juntas en una empresa comercial en Múnich. Nuestras relaciones eran más bien de compañeras. No era una amistad en el sentido estricto de la palabra. Cuando Anna se casó, no volví a verla nunca más. No sentí demasiado su ausencia, pues después de la boda se trasladó a un barrio residencial bastante alejado de mi lugar de residencia. En el otoño de 1937, mientras pasaba las vacaciones junto al lago de Garda, recibí de mi madre, al final de la segunda semana de septiembre, la siguiente noticia. Imagínate. Ania N. ha muerto. Falleció en un accidente automovilístico. La enterraron ayer en el cementerio de Walfriedhof. Esta noticia me sacudió. Sabía que Anna no era muy religiosa. ¿Estaba preparada cuando Dios la llamó de repente? A la mañana siguiente escuché la Santa Misa por su alma, celebrada en la capilla del internado de las hermanas donde yo me alojaba, rezando por el descanso de su alma. Ofrecí también por ella la Sagrada Comunión. Sin embargo, durante todo el día sentí una inquietud interior que aumentaba a medida que se acercaba la noche. Por la noche caí en un sueño intranquilo, del que me desperté como a causa de unos golpes fuertes. Encendí la luz. El reloj sobre la mesita marcaba 10 minutos después de medianoche, pero no advertí nada particular. Solo las olas del lago de Garda golpeaban rítmicamente el muro del malecón que rodeaba el jardín del internado. La noche estaba sin viento. De pronto, además de los golpes, llegó a mis oídos un sonido parecido al que hacía mi empleador cuando estaba de mal humor, arrojando con rabia una carta desagradable sobre su escritorio. Durante un instante pensé si no debía levantarme, pero al final me dije: nada. Es solo el efecto de una imaginación agitada por la trágica muerte. Me di la vuelta, recé varios Padre Nuestro por las pobres almas que sufren en el purgatorio y volví a dormirme. Entonces viví el siguiente sueño. Me levanté alrededor de las 6 de la mañana. Cuando se abrían las puertas de la capilla de la casa, pisé con el pie un fajo de hojas sueltas. Las recogí y, al reconocer la letra de Anna, grité de sorpresa. Temblando por completo, sostenía las hojas en mis manos. Confieso que estaba tan conmocionada que ni siquiera podía recitar el Padre Nuestro. Tenía la impresión de que me ahogaba y sentí la necesidad de respirar inmediatamente aire fresco. Me acomodé rápidamente el cabello, metí las hojas en el bolsillo y salí de la casa. Fui por el sendero que conducía a lo largo de la carretera gardesana, bien conocida por mí, que serpenteaba entre olivos, jardines y arbustos de laurel. Apenas amanecía una mañana clara y hermosa. En otra ocasión, sin duda, me habría detenido para deleitarme con la maravillosa vista del lago y la isla de Garda, esa verdadera tierra de maravillas. El azul proverbial de las aguas siempre me encantaba indeciblemente. Y así como un niño pequeño mira a su abuelo, así yo solía mirar con cierta reverencia y temor la cima gris del Monte Baldo, que se elevaba en la orilla opuesta hasta 2200 metros sobre el nivel del lago. En ese momento no sentía nada ante esas maravillas de la naturaleza. Tras caminar por el sendero unos 15 minutos, me senté mecánicamente en un banco entre dos cipreses, donde antes había leído con gran placer la señorita Teresa de Federer. Por primera vez vi en los cipreses un símbolo de la muerte, aunque en el sur crecen con tal abundancia que nunca hasta entonces se me había ocurrido. Saqué la carta del bolsillo. No había firma, pero no tenía ninguna duda de que la letra pertenecía a Anna. Incluso el adorno en forma de bucle en la letra S y el aspecto francés de la letra T eran los mismos que tanto irritaban en la oficina del señor Gr. Sin embargo, el estilo no era el de ella. Oh,
En cualquier caso, no se expresaba aquí como de costumbre. Ella se expresaba siempre con plena elegancia, mientras sus ojos azules rebosaban alegría. Solo cuando discutíamos sobre temas religiosos, su tono se volvía áspero, adoptando la misma dureza con que estaba escrita esta carta. Presento aquí, palabra por palabra, todo el contenido de la carta, tal como la leí en el sueño. Clara, no reces por mí. Estoy condenada. Si te escribo, y con tanto detalle, debes saber que no nace de ningún sentimiento de amistad. Aquí en el infierno ya no amamos a nadie. Lo hago por obligación, como parte de esa fuerza que, aunque siempre desea el mal, siempre produce el bien. A decir verdad, me gustaría verte también colocada en este lugar donde he echado el ancla para la eternidad. No te sorprendas. Aquí todos sentimos lo mismo. Nuestra voluntad está consolidada, petrificada en el estado que ustedes llaman mal. Incluso si hacemos algo bueno, como hago en este momento al abrirte los ojos a la realidad del infierno, no lo hago con buena intención. Como recuerdas, nos conocimos en Múnich hace 4 años. Tú tenías entonces 23 años, empezaste a trabajar en la oficina medio año antes que yo y a menudo me ayudabas en las dificultades, dándome indicaciones cuando yo era una empleada principiante. Pero, ¿qué significa el bien? En aquel tiempo alababa tu bondad. Para reírse. Tu plena disposición a ayudar era para mí una vana ostentación, ya entonces lo sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en nadie. Tuviste ocasión de conocer la historia de mi juventud. Aquí solo, de forma breve, te daré detalles que no conoces. Según los planes de mis padres, no debería haber nacido. Fui concebida no por amor del corazón, sino por impulso de la carne. Mis 2 hermanas ya tenían 14 y 15 años cuando vi por primera vez la luz del día. Ojalá nunca hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme y escapar de estos tormentos. Nada se puede comparar con el violento deseo que tengo de desgarrar en pedazos mi existencia. Arrancarla como un trapo quemado, reducirla a polvo, a ceniza, hasta la nada. Pero debo existir, debo ser tal como yo misma me hice, con todo el mal que había en mí al final de mi vida, con el fin errado de mi ser. Cuando mi padre y mi madre, aún solteros, dejaron el pueblo y se trasladaron a la ciudad, ambos perdieron el contacto con la iglesia. Y mejor que así fuera. Se unieron al círculo de personas que abandonaron la fe. Se encontraban en bailes y terminó en que, al cabo de 6 meses, tuvieron que casarse. Después de su boda, de su religiosidad solo quedó que mi madre algunas veces al año asistía a la misa dominical. Nunca me enseñó bien a rezar, sino que dedicó toda su atención a los asuntos temporales, aunque nuestras condiciones materiales eran perfectamente tolerables. Palabras como oración, misa, agua bendita, iglesia, las escribo con un asco indescriptible. Me repugnan, igual que me repugnan todos los que van a la iglesia y, en general, todas las personas y todas las cosas relacionadas con ella. Todo eso vuelve para aumentar nuestra tortura. Todo conocimiento recibido en el momento de la muerte, todo recuerdo de lo que hemos vivido y conocido en la vida, es para nosotros una llama que nos atraviesa. Y todos esos recuerdos nos muestran el lado triste de aquellas gracias que rechazamos. ¿Cómo nos atormenta? Aquí en el infierno no comemos, no dormimos, no caminamos. Encadenados contemplamos nuestra vida desperdiciada, con llanto y rechinar de dientes, aullamos, llenos de odio, en terribles tormentos. Escucha. Aquí bebemos el odio como agua. Nos odiamos unos a otros. Pero a Dios lo odiamos por encima de todo. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo lo aman porque contemplan el resplandor sin velo de su belleza, que les da una sensación de felicidad inefable. Nosotros lo sabemos, y ese conocimiento nos llena de furia. Los hombres en la tierra conocen a Dios por sus obras y por la revelación, pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo.
El creyente, lo escribo rechinando los dientes, que contempla con todo su corazón a Cristo clavado en la cruz, lo amará. Pero el alma a la que Dios se acerca como juez castigador, como vengador, como justo, porque un día fue rechazado por ella, lo odia con toda la furia de la mala voluntad. Lo odia eternamente, por el hecho de que, por la fuerza de su libre decisión, en la que se consolidó en el momento de la muerte, terminó su vida terrena rechazando a Dios. Y esa voluntad perversa no queremos retirarla ahora ni jamás la querremos retirar. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite, nunca cesa. Sin embargo, me veo obligada a añadir que Dios es misericordioso incluso con nosotros. He dicho, obligada, pues no me está permitido mentir, aunque lo desearía. Muchas cosas las pongo por escrito contra mi voluntad, debo tragar ese torrente de maldiciones con las que querría arrojarme. Dios fue misericordioso con nosotros al no permitir a nuestra mala voluntad seguir cayendo en lo profundo del mal, hacia pecados que estábamos dispuestos a cometer, lo cual solo habría aumentado nuestra culpa y castigo, tormentos y penas. Nos permitió morir prematuramente, como me ocurrió a mí, o, de otra manera más favorable, dispuso las circunstancias. Incluso ahora nos muestra misericordia manteniéndonos en este lugar alejado de Él y sin obligarnos a acercarnos a Él. Cada paso más cerca de Dios me causaría un tormento mayor que el que tú sentirías al acercarte a una hoguera ardiente. Un día, cuando paseábamos y hablábamos, te conmoviste cuando te dije que mi padre, unos días antes de mi primera comunión, hizo la siguiente observación: piensa. Ana, qué vestido tan bonito tienes, todo lo demás es tontería y engaño. Entonces casi me avergonzó tu conmoción, ahora me río de ello. Lo único sensato que hicieron en relación con esa tontería fue que no nos admitieron a la comunión antes de los 12 años. Para entonces ya me había impregnado tanto del espíritu del mundo que trataba la religión muy a la ligera, la comunión significaba poco para mí. El hecho de que ahora los niños reciban la comunión a los 7 años nos llena de furia. Con todas nuestras fuerzas tratamos de convencer a la gente de que un niño de esa edad aún no es capaz de comprender el peso de este sacramento. Deben cometer antes un pecado mortal. Entonces Dios en la hostia no puede hacerlos tan felices como cuando fe, esperanza y caridad, escupo sobre todo eso, se han conservado en sus corazones infantiles desde el bautismo. ¿Recuerdas que yo apoyaba el mismo punto de vista ya en la tierra? Volviendo a mi padre. A menudo discutía con mi madre. Te hablaba de esto pocas veces, porque me avergonzaba. Cosa divertida, vergüenza. Para nosotros aquí en el infierno todo eso es indiferente. Mis padres ya no vivían en la misma habitación, yo dormía con mi madre en el dormitorio, mi padre, en cambio, en la habitación contigua con entrada separada, de modo que podía volver de noche cuando le apeteciera. Bebía mucho, dilapidando así nuestros recursos materiales. Mis 2 hermanas trabajaban quedándose el dinero para sus propias necesidades, por lo que mi madre también tuvo que ponerse a trabajar. En el último año de su vida, mi padre a menudo golpeaba a mi madre cuando ella le negaba dinero. Conmigo siempre fue bueno. Un día te escandalizaste de que yo fuera tan caprichosa, había algo en mí que no te escandalizara, cuando te conté cómo 2 veces en el mismo día fuimos a cambiar un par de zapatos porque no eran lo bastante elegantes. La noche en que mi padre murió de apoplejía, ocurrió algo que nunca te mencioné por miedo a tu reprimenda. Es un hecho memorable, pues fue entonces cuando por primera vez se manifestó mi atormentador espiritual, que ahora me atormenta tanto. Dormía en la misma habitación que mamá. Su respiración regular indicaba un sueño profundo. De pronto oí que me llamaban por mi nombre. Una voz desconocida dijo: ¿y si tu padre muriera? Ya no amaba a mi padre por lo brutal que trataba a mi madre. En realidad, ya no amaba a nadie, solo sentía cierto apego por quienes eran buenos conmigo. El amor sin fines egoístas existe solo en las almas que están en estado de gracia. Y yo no lo estaba. Respondí, pues, a la voz misteriosa sin pensar de dónde provenía: seguro que no morirá.
Al poco tiempo volví a oír claramente repetida la misma pregunta: ¿y si tu padre muriera? Respondí de nuevo con aspereza: pero no se muere. Pero por tercera vez se me preguntó: ¿y si tu padre muriera? De pronto relampagueó en mi mente cómo mi padre regresaba a menudo a casa borracho, maldecía, golpeaba a mi madre y nos hacía quedar mal ante la gente. Entonces grité con obstinación: eso es lo que se merece. Que se muera. Luego todo enmudeció. A la mañana siguiente, cuando mi madre fue a ordenar la habitación de mi padre, encontró la puerta cerrada. Hacia el mediodía la derribaron por la fuerza. Mi padre, acostado en la cama, estaba muerto. Tú y Marta K. me convencieron para que ingresara en la Asociación de Jóvenes Piadosas. No oculté que tomaba con bastante ligereza las enseñanzas impartidas por ambas presidentas. Sin embargo, las representaciones eran interesantes. Como sabes, poco tiempo después de ingresar me tocó el papel principal. Eso me halagaba. También me gustaban las excursiones. Unas cuantas veces incluso me decidí a ir a confesarme. Pero sentía que, en el fondo, no tenía nada que confesar al confesor. Por un lado, no estaba acostumbrada a prestar atención a mis palabras y pensamientos. Por otro, aún no había llegado tan lejos como para cometer pecados verdaderamente graves. Una vez me amonestaste: Ana, si no rezas, perderás tu alma. El espíritu malo la dominará. En efecto, rezaba muy poco. Y aun eso, de mala gana. Tenías realmente razón. Todos los que arden en el infierno no rezaban o rezaban demasiado poco. La oración es el primer paso hacia Dios, el paso decisivo, y especialmente la oración a aquella que es la Madre de Cristo, cuyo nombre no pronunciamos. La devoción a ella priva a Satanás de incontables almas, cuyos pecados sin duda las habrían entregado en sus manos repugnantes y horribles. Lo que aún tengo que escribir me llena de furia, pero debo hacerlo. La oración es la cosa más fácil que el hombre tiene que hacer en la tierra. Y precisamente a ese acto más fácil Dios ha unido la salvación. A quien reza con perseverancia, Él le concede poco a poco cada vez más luz y fuerza, y en tal abundancia que incluso el alma más hundida en el pecado puede al final salvarse. La que está metida hasta el cuello en el barro aún puede salir del abismo. Sobre todo en los últimos años de mi vida no recé como debía, y así me robaba a mí misma aquellas gracias sin las cuales nadie puede salvarse. Aquí en el infierno, nosotros los condenados ya no recibimos ninguna gracia. Y aun si la recibiéramos, si se nos diera, la rechazaríamos con una risa burlona. Todas las vacilaciones de la vida terrena cesan en la eternidad. El hombre que vive en la tierra puede pasar del estado de pecado al estado de gracia, y puede en cualquier momento caer del estado de gracia sumergiéndose en el pecado, ya sea por debilidad o por malicia. Con la muerte todas esas vacilaciones terminan. En el estado en que se muere, en ese se permanece para siempre. Con la muerte cada uno pasa a su estado final, estable e irreversible. Con la edad las vacilaciones se vuelven cada vez menores. Es verdad que hasta el momento de la muerte cada uno puede volverse hacia Dios o apartarse de Él. Pero en el momento de la muerte el hombre decide, con el último movimiento de la voluntad, de manera casi mecánica, del mismo modo en que estaba acostumbrado durante la vida. Las buenas o malas costumbres se vuelven una segunda naturaleza. Ellas arrastran al hombre en el último instante. Así fue conmigo. Viví años enteros lejos de Dios. Cuando llegó la última llamada de la gracia, decidí contra Dios. Y no fueron mis numerosos pecados, sino la falta de buena voluntad para levantarme de ellos, lo que decidió mi destino. Muchas veces me animaste a escuchar sermones y leer libros piadosos. Siempre me excusaba con falta de tiempo. ¿Iba a aumentar aún más mi inseguridad interior? A propósito, debo decir abiertamente, cuando ya había llegado tan lejos como ocurrió poco antes de abandonar la asociación, me habría sido muy difícil entrar en otro camino. Me sentía muy infeliz e inquieta. Pero un alto muro se levantaba entre mi conversión y yo. Te costaba entenderlo.
¿Imaginabas que mi conversión sería tan fácil cuando una vez me dijiste, haz una buena confesión, Ana, y todo volverá a estar bien? Sospechaba que tenías razón, pero el mundo, el espíritu malo y la carne ya me habían encadenado demasiado con sus cadenas. Nunca creí en la acción del espíritu malo. Ahora reconozco que ejerce una influencia poderosa sobre las personas hundidas en el pecado. Solo muchas oraciones de otras personas y las mías propias, junto con mortificaciones y sufrimientos, podrían haberme liberado de Satanás. Y aún así solo gradualmente. Pocas son las personas visiblemente poseídas por el espíritu malo, pero muchísimas se hallan invisiblemente bajo su poder. Satanás, en verdad, no puede robar el libre albedrío ni siquiera a quienes se entregan por sí mismos a su influencia, pero cuando abandonan a Dios y sus mandamientos, Dios, como castigo, permite a Satanás un estrecho vínculo con tal persona. Así se apodera de quienes, sin voluntad, se le entregaron al servicio. Yo también odio a Satanás. Sin embargo, encuentro en él cierta complacencia en cuanto que intenta llevar a la ruina a ustedes, él y sus ayudantes, los demonios que cayeron con él al principio de los tiempos. Son millones. Vagan por la tierra como densos enjambres de mosquitos, cosa que ustedes casi no sospechan. Nosotros, los condenados, no tenemos permiso para tentarlos, solo pueden hacerlo los espíritus caídos. Ellos aumentan sus propios tormentos con cada alma arrastrada al infierno, pero que no se hace por odio. A pesar de que me alejaba constantemente de Dios, Él seguía tras de mí. Yo misma también allanaba el camino a la gracia mediante buenas obras que, por la inclinación natural de mi carácter, no pocas veces realizaba. A veces Dios me atraía a la iglesia. Allí sentía algo semejante a la nostalgia del hogar. Cuando, después de un día entero de trabajo en la oficina, cuidaba a mi madre enferma y de verdad me sacrificaba en cierta medida por ella, entonces sentía muy fuertemente esas inspiraciones que me atraían hacia Dios. Una vez, en la capilla del hospital a donde me arrastraste durante el descanso después de comer, fui apremiada de tal modo por la acción de la gracia de Dios que solo me faltaba un paso para mi conversión. Rompí en llanto. Pero el apego al mundo levantó de nuevo la cabeza, arrojó fuera la gracia, y así la semilla cayó entre espinas. Al aceptar la opinión de que la religión es solo una cuestión de sentimientos, como siempre me convencían en la oficina, desperdicié aquel momento de gracia, al igual que muchas otras gracias antes. Una vez me reprendiste por una reverencia descuidada en lugar de un arrodillamiento reverente ante el altar en la iglesia. Lo llamaste pereza. No sospechabas que ya entonces yo no creía en absoluto en la verdadera presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento. Creo en ella ahora, pero solo de manera puramente natural, del mismo modo que se cree en la llegada de una tormenta por sus signos y efectos perceptibles. Mientras tanto adapté la religión a mis propios gustos. Acepté el punto de vista que reinaba entre nosotros en la oficina, que después de la muerte el alma pasa a otro ser viviente, vagando así sin fin. Eso resolvía la cuestión del más allá, que me inquietaba y llenaba de miedo, y neutralizaba su influencia sobre mí. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico y Lázaro, de la que Cristo dice que inmediatamente después de la muerte uno fue al infierno y el otro al cielo? Pero, ¿qué habrías logrado con eso? Nada más de lo que ya lograste con otras de tus beatas charlas conmigo. Poco a poco me fui creando un Dios, acorde con mi imaginación, dotado de atributos suficientemente apropiados para llamarlo Dios, y lo bastante distante como para sentirme exenta de cualquier obligación hacia él. Ese Dios no me prometía ningún cielo, pero tampoco podía castigar con el infierno. Lo dejé a sí mismo. Con facilidad aceptamos aquello en lo que nos gusta creer. Con el tiempo me afirmé en la religión inventada por mí y era tan fácil vivir con ella. Solo una cosa podría haberme arrancado de ese estado, un sufrimiento grave y prolongado, pero ese sufrimiento no llegó. ¿Comprendes ahora el sentido del dicho, a quien Dios ama, lo crucifica? Era un domingo de julio, cuando nuestra asociación organizó una excursión a donde había una imagen milagrosa de la Virgen, pero en aquel tiempo otra imagen empezaba a ocupar el lugar en el altar de mi corazón. Ese día,
durante nuestra excursión, un conocido del trabajo me invitó a dar un paseo, la que solía acompañarlo estaba en el hospital. Me gustaba, pero aún no pensaba en casarme con él, me molestaba que fuera demasiado cordial con cada chica que encontraba, yo, en cambio, siempre soñaba con alguien que me perteneciera por entero. Mantenía por eso cierta distancia. A la mañana siguiente en la oficina me regañaste porque no fui con ustedes a... Te conté lo bien que lo había pasado. Tu primera pregunta fue, ¿fuiste a la Santa Misa? Oh, tontita. ¿Recuerdas cómo te respondí? El buen Dios no es tan mezquino como sacerdotes. Ahora debo confesarte, en toda su infinita bondad, Dios toma todo mucho más en serio que ellos. Después de esa primera excursión con Max fui aún una vez más a la asociación. Fue en Navidad, para celebrar esa fiesta. Varias cosas me atraían allí, pero interiormente ya estaba completamente extrañada de ese ambiente. Desde entonces, cada vez más cosas me alejaban de asociación, cine, bailes, excursiones, unas tras otras. Es verdad que a veces discutíamos con Max, pero yo sabía atarlo cada vez más a mí. Me encontré en una situación bastante incómoda cuando mi rival salió del hospital, se estaba furiosa, armaba escenas. Sin embargo, mi calma pulida causó una profunda impresión en Max. Palabra tras palabra, exteriormente como si fuera objetiva, pero interiormente arrojando veneno, fui apartando lentamente su corazón de ella. Precisamente esos sentimientos y acciones abren el camino al infierno. Son diabólicos en el verdadero sentido de la palabra. ¿Para qué te digo todo esto? Para mostrar cómo finalmente rompí con Dios. Para apartarme de Dios no era necesario que entre Max y yo se llegara al último grado de familiaridad. Comprendí que perdería mucho a sus ojos y sería demasiado pronto. Por eso retrocedí y me negué. La causa de mi apostasía estaba en que hice de la criatura mi Dios. Poco a poco crecía el amor hacia un hombre para quien tampoco existía nada más que los asuntos de esta tierra, el deseo de conquistarlo me apartó radicalmente de Dios. La adoración que sentía por Max se convirtió prácticamente en mi religión. En el fondo del alma estaba rebelada contra Dios. Tú no lo advertías. Seguías pensando que yo era todavía católica. Yo también quería que se me considerara como tal, así que incluso daba apoyo económico a nuestra iglesia. Pensaba que ese, seguro, no haría daño. Antes de la boda fui una vez más a confesarme y a comulgar, como exigían las normas. Mi marido y yo estábamos de acuerdo en este punto, ¿por qué no cumplir también esas formalidades? Las resolvíamos como todas las demás. Ustedes en la tierra lo consideran indigno, y sin embargo, después de esa comunión indigna, sentí una mayor tranquilidad de conciencia. Por lo demás, fue la última comunión. Nuestra vida matrimonial fue, en lo esencial, armoniosa. Teníamos casi la misma manera de ver todas las cosas. También acordamos que no nos cargaríamos con hijos. En realidad, mi marido tenía el deseo de tener un hijo, por supuesto, no más. Pero finalmente logré quitárselo de la cabeza. Vestidos, muebles elegantes, veladas, paseos en coche y otros entretenimientos semejantes me agradaban más. Ese año entre nuestra boda y mi trágica muerte fue un gran goce terrenal. Pasábamos cada domingo en paseos, visitas a parientes y conocidos de mi marido, que llevaban una vida tan superficial como la nuestra. Sin embargo, en el fondo del alma nunca me sentía feliz, aunque por fuera me riera aparentemente. Algo indefinido me atormentaba sin cesar. Quería que con la muerte, que sin duda había de llegar, todo terminara. A propósito debo decir abiertamente, cuando ya había llegado tan lejos como ocurrió poco antes de abandonar la asociación, me habría sido muy difícil entrar en otro camino. Me sentía muy infeliz e inquieta. Pero un alto muro se levantaba entre mi conversión y yo. Te costaba entenderlo. Imaginabas que mi conversión sería tan fácil cuando una vez me dijiste, haz una buena confesión, Ana, y todo volverá a estar bien.
Sospechaba que tenías razón, pero el mundo, el espíritu malo y la carne ya me habían encadenado demasiado con sus cadenas. Nunca creí en la acción del espíritu malo. Ahora reconozco que ejerce una influencia poderosa sobre las personas hundidas en el pecado. Solo muchas oraciones de otras personas y las mías propias, junto con mortificaciones y sufrimientos, podrían haberme liberado de Satanás. Y aún así solo gradualmente. Pocas son las personas visiblemente poseídas por el espíritu malo, pero muchísimas se hallan invisiblemente bajo su poder. Satanás, en verdad, no puede robar el libre albedrío ni siquiera a quienes se entregan por sí mismos a su influencia, pero cuando abandonan a Dios y sus mandamientos, Dios, como castigo, permite a Satanás un estrecho vínculo con tal persona. Así se apodera de quienes, sin voluntad, se le entregaron al servicio. Yo también odio a Satanás. Sin embargo, encuentro en él cierta complacencia en cuanto que intenta llevar a la ruina a ustedes, él y sus ayudantes, los demonios que cayeron con él al principio de los tiempos. Son millones. Vagan por la tierra como densos enjambres de mosquitos, cosa que ustedes casi no sospechan. Nosotros, los condenados, no tenemos permiso para tentarlos, solo pueden hacerlo los espíritus caídos. Ellos aumentan sus propios tormentos con cada alma arrastrada al infierno, pero que no se hace por odio. A pesar de que me alejaba constantemente de Dios, Él seguía tras de mí. Yo misma también allanaba el camino a la gracia mediante buenas obras que, por la inclinación natural de mi carácter, no pocas veces realizaba. A veces Dios me atraía a la iglesia. Allí sentía algo semejante a la nostalgia del hogar. Cuando, después de un día entero de trabajo en la oficina, cuidaba a mi madre enferma y de verdad me sacrificaba en cierta medida por ella, entonces sentía muy fuertemente esas inspiraciones que me atraían hacia Dios. Una vez, en la capilla del hospital a donde me arrastraste durante el descanso después de comer, fui apremiada de tal modo por la acción de la gracia de Dios que solo me faltaba un paso para mi conversión. Rompí en llanto. Pero el apego al mundo levantó de nuevo la cabeza, arrojó fuera la gracia, y así la semilla cayó entre espinas. Al aceptar la opinión de que la religión es solo una cuestión de sentimientos, como siempre me convencían en la oficina, desperdicié aquel momento de gracia, al igual que muchas otras gracias antes. Una vez me reprendiste por una reverencia descuidada en lugar de un arrodillamiento reverente ante el altar en la iglesia. Lo llamaste pereza. ¿No sospechabas que ya entonces yo no creía en absoluto en la verdadera presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento? Creo en ella ahora, pero solo de manera puramente natural, del mismo modo que se cree en la llegada de una tormenta por sus signos y efectos perceptibles. Mientras tanto adapté la religión a mis propios gustos. Acepté el punto de vista que reinaba entre nosotros en la oficina, que después de la muerte el alma pasa a otro ser viviente, vagando así sin fin. Eso resolvía la cuestión del más allá, que me inquietaba y llenaba de miedo, y neutralizaba su influencia sobre mí. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico y Lázaro, de la que Cristo dice que inmediatamente después de la muerte uno fue al infierno y el otro al cielo? Pero, ¿qué habrías logrado con eso? Nada más de lo que ya lograste con otras de tus beatas charlas conmigo. Poco a poco me fui creando un Dios, acorde con mi imaginación, dotado de atributos suficientemente apropiados para llamarlo Dios, y lo bastante distante como para sentirme exenta de cualquier obligación hacia él. Ese Dios no me prometía ningún cielo, pero tampoco podía castigar con el infierno. Lo dejé a sí mismo. Con facilidad aceptamos aquello en lo que nos gusta creer. Con el tiempo me afirmé en la religión inventada por mí y era tan fácil vivir con ella. Solo una cosa podría haberme arrancado de ese estado, un sufrimiento grave y prolongado, pero ese sufrimiento no llegó. ¿Comprendes ahora el sentido del dicho, a quien Dios ama, lo crucifica? Era un domingo de julio, cuando nuestra asociación organizó una excursión a donde había una imagen milagrosa de la Virgen, pero en aquel tiempo otra imagen empezaba a ocupar el lugar en el altar de mi corazón. Ese día, durante nuestra excursión, un conocido del trabajo me invitó a dar un paseo, la que solía acompañarlo estaba en el hospital. Me gustaba,
pero aún no pensaba en casarme con él. Me molestaba que fuera demasiado cordial con cada chica que encontraba. Yo, en cambio, siempre soñaba con alguien que me perteneciera por entero. Mantenía por eso cierta distancia. A la mañana siguiente en la oficina me regañaste porque no fui con ustedes a... Te conté lo bien que lo había pasado. Tu primera pregunta fue, ¿fuiste a la Santa Misa? Oh, tontita. ¿Recuerdas cómo te respondí? El buen Dios no es tan mezquino como sacerdotes. Ahora debo confesarte, en toda su infinita bondad, Dios toma todo mucho más en serio que ellos. Después de esa primera excursión con Max fui aún una vez más a la asociación. Fue en Navidad, para celebrar esa fiesta. Varias cosas me atraían allí, pero interiormente ya estaba completamente extrañada de ese ambiente. Desde entonces, cada vez más cosas me alejaban de asociación, cine, bailes, excursiones, unas tras otras. Es verdad que a veces discutíamos con Max, pero yo sabía atarlo cada vez más a mí. Me encontré en una situación bastante incómoda cuando mi rival salió del hospital. Se estaba furiosa, armaba escenas. Sin embargo, mi calma pulida causó una profunda impresión en Max. Palabra tras palabra, exteriormente como si fuera objetiva, pero interiormente arrojando veneno, fui apartando lentamente su corazón de ella. Precisamente esos sentimientos y acciones abren el camino al infierno. Son diabólicos en el verdadero sentido de la palabra. ¿Para qué te digo todo esto? Para mostrar cómo finalmente rompí con Dios. Para apartarme de Dios no era necesario que entre Max y yo se llegara al último grado de familiaridad. Comprendí que perdería mucho a sus ojos y cedía demasiado pronto. Por eso retrocedí y me negué. La causa de mi apostasía estaba en que hice de la criatura mi Dios. Poco a poco crecía el amor hacia un hombre para quien tampoco existía nada más que los asuntos de esta tierra. El deseo de conquistarlo me apartó radicalmente de Dios. La adoración que sentía por Max se convirtió prácticamente en mi religión. En el fondo del alma estaba rebelada contra Dios. Tú no lo advertías. Seguías pensando que yo era todavía católica. Yo también quería que se me considerara como tal, así que incluso daba apoyo económico a nuestra iglesia. Pensaba que ese, seguro, no haría daño. Antes de la boda fui una vez más a confesarme y a comulgar, como exigían las normas. Mi marido y yo estábamos de acuerdo en este punto. ¿Por qué no cumplir también esas formalidades? Las resolvíamos como todas las demás. Ustedes en la tierra lo consideran indigno, y sin embargo, después de esa comunión indigna, sentí una mayor tranquilidad de conciencia. Por lo demás, fue la última comunión. Nuestra vida matrimonial fue, en lo esencial, armoniosa. Teníamos casi la misma manera de ver todas las cosas. También acordamos que no nos cargaríamos con hijos. En realidad, mi marido tenía el deseo de tener un hijo, por supuesto, no más. Pero finalmente logré quitárselo de la cabeza. Vestidos, muebles elegantes, veladas, paseos en coche y otros entretenimientos semejantes me agradaban más. Ese año entre nuestra boda y mi trágica muerte fue un gran goce terrenal. Pasábamos cada domingo en paseos, visitas a parientes y conocidos de mi marido, que llevaban una vida tan superficial como la nuestra. Sin embargo, en el fondo del alma nunca me sentía feliz, aunque por fuera me riera aparentemente. Algo indefinido me atormentaba sin cesar. Quería que con la muerte, que sin duda había de llegar, todo terminara. Cuando era una niña, oí una vez en un sermón que Dios aquí en la tierra nos da recompensa por todo lo que se hace bien por motivos naturales, si no puede darnos esa recompensa en la eternidad. De manera totalmente inesperada recibí una herencia, de la tía Lucy. Mi marido también tenía un buen sueldo, de modo que pudimos arreglar muy bien nuestra casa. Con cosas y asuntos que recordaran a la religión me topaba solo por casualidad. Los cafés, los hoteles en la ciudad no nos ayudaban a acercarnos a Dios. Todos los que frecuentaban esos lugares vivían tan superficialmente como nosotros.
Al visitar una famosa catedral durante las vacaciones, toda nuestra atención se centraba únicamente en admirar sus valores artísticos. Sabía neutralizar el soplo sagrado que irradiaba especialmente de los monumentos medievales mediante una indignación artificial por detalles insignificantes y secundarios, como, por ejemplo, un hermano lego mal vestido y torpe que nos guiaba, el escándalo de que unos monjes que querían pasar por piadosos vendieran licor, etc. De ese modo siempre rechazaba la gracia cada vez que llamaba a la puerta de mi corazón. Me irritaba especialmente ver pinturas que representaban el infierno, con Satanás torturando a las almas condenadas sobre parrillas al rojo vivo y sus compañeros con largas colas trayéndole nuevas víctimas. Clara, el infierno puede caricaturizarse, pero nunca se puede exagerar al representar sus tormentos. Fuego infernal. Esas palabras siempre me llenaban de miedo. ¿Recuerdas cómo una vez, hablando del infierno, te acerqué una cerilla encendida a la nariz, con la pregunta maliciosa, ¿huele allí igual? Soplando apagaste rápidamente la llama. Aquí nadie puede apagar el fuego. Te diré más, el fuego infernal del que habla la Sagrada Escritura no significa los remordimientos de conciencia. Fuego significa fuego. Las palabras de Cristo deben entenderse literalmente: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Literalmente. ¿Quieres saber cómo un espíritu puede sentir fuego material? ¿Cómo sufre tu alma en la tierra cuando metes el dedo en el fuego? Tu alma no arde, pero qué dolor atraviesa todo tu ser. De modo semejante, aquí estamos físicamente unidos al fuego, afecta tanto a nuestra esencia como a las facultades sensoriales. Nuestras almas pierden su libertad natural, no podemos pensar en lo que queremos ni como queremos. No te sorprendas al leer estas palabras, este estado, que no puedes comprender, me quema sin destruir, sin embargo, mi existencia. Nuestro mayor tormento es la conciencia de que nunca veremos a Dios. ¿Cómo atormenta? ¿Cómo puede doler algo ante lo cual en la tierra se podía ser tan indiferente? Mientras el cuchillo está sobre la mesa, se ve su filo, pero no se lo siente. Pero clava ese cuchillo en tu cuerpo y aullarás de dolor. Nosotros ahora sentimos esa falta de Dios, de la que antes solo sabíamos. No todas las almas sufren por igual. Cuanto más maliciosa la voluntad, cuanto mayor la perversidad en el pecado, tanto más dolorosa la sensación de pérdida de Dios. Los católicos condenados sufren más que los de otras confesiones, pues recibieron más gracias y más luz, que rechazaron. El que conoció más la fe sufre más que el que la conoció menos. Quienes pecaron perversamente sienten un dolor más punzante que quienes caían por debilidad humana. Pero nadie sufre más de lo que merece. O, si fuera de otro modo, entonces tendría realmente algún motivo para odiar. Una vez me dijiste que nadie va al infierno sin darse cuenta de que se dirige allí. Eso fue revelado a cierto santo. Me reí de ello, pero me dije, entonces, en caso de necesidad, aún habrá tiempo suficiente para mi conversión. En efecto, eso es cierto. Antes de mi trágica muerte no sabía lo que el infierno es realmente. Ningún mortal lo sabe, pero comprendí finalmente que si muero en el estado en que me encuentro, pasaré a la eternidad con una voluntad decididamente vuelta contra Dios y sufriré todas las consecuencias de ello. No me aparté de ese mal camino, sino que, llevada por la fuerza de la costumbre, avanzaba hacia la perdición eterna con tanta mayor fuerza cuanto más envejecía. Y así me alcanzó la muerte hace una semana, lo digo según vuestra medida, porque, según la medida del dolor, me parece que llevo aquí ya 10 años. El domingo pasado mi marido y yo fuimos a una excursión que para mí fue la última. El día amaneció radiante. Me sentía estupendamente, como pocas veces. Sin embargo, un siniestro presentimiento penetró todo mi ser. En el camino de regreso, mi marido, cegado de repente por un vehículo que venía de frente a gran velocidad, perdió el control del coche. Jesús cruzó por mi mente. No como oración, sino como grito. Un dolor terrible me sacudió, perdí el conocimiento.
Cosa extraña, aquella mañana me vino de algún lado el pensamiento, ¿podrías ir a misa como antes? Sonó como una súplica dirigida a mí. Pero mi claro y decidido no cortó ese último llamado de la gracia. No quiero esto más, tengo que terminar con esto definitivamente, me dije a mí misma, y estoy dispuesta a asumir todas las consecuencias. Y ahora justamente las asumo. Seguro que sabes lo que ocurrió después de mi muerte. Gracias al conocimiento natural que aquí tenemos, conozco el destino de mi marido, de mi madre, todo lo que sucedió con mi cuerpo, el desarrollo de mi funeral hasta los más pequeños detalles. Otras cosas que ocurren en el mundo las conocemos solo de manera vaga. Pero conocemos bien lo que nos concierne directamente. Así sé de tu lugar de residencia actual. Desperté de la oscuridad en el mismo instante en que expiré. Me vi como atravesada por un destello de luz. Ocurrió en el mismo lugar donde yacía mi cuerpo, como en el teatro, cuando de pronto se apagan todas las luces del público y el telón levantado descubre el escenario, así vi la escena de mi vida. Como en un espejo el alma se vio a sí misma, las gracias rechazadas desde la temprana juventud hasta el último no dicho adiós. Me sentí como un asesino puesto ante el tribunal frente a sus víctimas muertas. ¡Qué vergüenza espantosa! Era imposible que permaneciera en la presencia de Dios, a quien había negado y rechazado. Lo único que me quedaba era huir. Como Caín huyó del cuerpo muerto de Abel, así mi alma se arrancó con espanto de aquella visión terrible. Fue el juicio particular. El juez invisible me dijo, apártate. Entonces mi alma fue arrojada al infierno, al lugar de tormentos y suplicios eternos. Así termina la carta de Anna desde el infierno. Las últimas palabras eran casi ilegibles. La propia carta se deshizo en polvo en mis manos. De pronto, ¿qué fue aquello? Al mirar las hojas que se deshacían en polvo, llegó a mis oídos una voz de campana de timbre plateado. Me desperté en la cama, en mi habitación. Los rayos luminosos de la mañana se colaban por la ventana. Tocaban el ángelus. Había sido todo aquello un sueño. Nunca antes había sentido tan vivamente el consuelo que fluye de los sonidos celestiales del saludo angélico. Recité lentamente 3 Avemarías. Una firme determinación penetró mi mente y mi voluntad. Me dije en lo íntimo, debes acudir al Santísimo Corazón de la Inmaculada Madre de Dios y desarrollar en ti una devoción infantil hacia ella, si no quieres correr la suerte descrita por esa alma desdichada que nunca más verá a Dios. Temblando, me vestí rápidamente y corrí a la capilla. Sentía los latidos acelerados del corazón. Los pocos presentes me miraron con sorpresa, juzgando mi conmoción por la rapidez con la que bajé las escaleras. Una anciana de Budapest, que sufría por enfermedad, frágil como un niño, pero siempre fervorosa en el servicio de Dios y muy espiritual, me dijo sonriendo: «Señorita, el Salvador no quiere que se le sirva como a un tren expreso». Pero enseguida, al notar que algo serio debía haberme conmovido y seguía aún en mi alma, añadió con tono tranquilizador: «¿Conoces el consejo de Santa Teresa, que nada te inquiete, que nada te espante, todo pasa? Dios no cambia jamás. La paciente perseverancia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta». Cuando pronunció suavemente esas palabras, me pareció que leía en mi alma: «Solo Dios basta». Sí, Él me basta hoy y para el infinito mañana. Debo conquistarlo, a cualquier precio, aunque me cueste muchas renuncias. Debo pasar el examen de la vida terrena y unirme a Dios por el amor para poder poseerlo siempre, a aquel que es por sí mismo paz,
alegría y felicidad, que supera todos los placeres de la tierra. No quiero ir al infierno.